علينا تقبلون يا لهما ولصول التوبة يا 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 أكتب يوغان motivo ولصول التوبة. Muy bien, buenas tardes, gente. Estamos acá con mi amiga, mi camarada, mi compatriota, además, nuestra compa. ¿Hace ya cuántos años que estás con nosotros, Vicky? 6. Bueno, 6 años hace Victoria Amador, una doctora cubana que trabaja con nosotros en el Centro de Terapia Metabólica. Victoria viene del mundo de la terapia intensiva y emergentológica, es especialista en medicina general integral, especialista en medicina del trabajo, tiene ya unas cuantas décadas de... A ver, te graduaste en 1985, ¿no? Y es una gente que además ha estado muy atenta a este movimiento, que empezó en Cuba, de hecho, de la medicina general integral es justamente la medicina familiar, el médico de la familia, es una especialidad singular, ¿no? Entonces hemos rescatado esa intención y estamos embanderándolo como dentro del movimiento que nuestro centro lidera, relacionado con la soberanía de la salud. Algo muy importante es la descentralización de la atención primaria y hemos tomado esas ideas de la medicina cubana de las finales de los 80, pero ya con la tecnología del siglo XXI. Así que bueno, estamos encantados de tenerte acá, Vicky, compa, para hilvanar un poquito con esta cuestión de la diabetes, la cómoda vida moderna, la obesidad y un área en la que tú eres experta, que es la metformina, ¿no? Así que estamos, si podemos rescatarnos, ¿no? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, y sí, en realidad esto de la vida moderna que nos ha traído tantas cosas buenas, junto con ella también nos trajo un descanso adicional, digamos, ese descanso adicional de tenerlo todo fácil y con poco esfuerzo ha hecho que vayamos teniendo mayor disponibilidad de alimento, menos esfuerzo para adquirir este alimento y menos gasto en la actividad diaria, por lo cual la ingesta siempre está siendo mucho mayor en la gran mayoría de los casos cuando no se controla conscientemente, que el gasto. ¿Y cómo se acumula esa energía que de alguna manera el organismo logra adquirir y que no quiere perderla porque no sabe en qué momento, y ya no por las mismas causas que al comienzo de la diferenciación de nuestra especie, sino por un accidente, una cirugía de urgencia, cualquier enfermedad aguda que realmente requiera de esta reserva, no la pierde, pero el problema es que la reserva es cada vez más amplia y más amplia porque es mucho mayor lo que ingerimos que lo que gastamos. Sí, ahí yo no veo una solución, salvo una terapia génica para perder los genes ahorradores, pero que fueron críticos a la supervivencia de nuestra especie, de hecho a la reproducción de esta subespecie de los homínidos que terminamos siendo nosotros y que pudimos ahorrar calorías en tiempos de bonanza, de abundancia, y que bueno, que nos ha servido muy bien como estrategia, pero que ahora nos juega en contra porque tenemos, como tú decías, le pides al mozo y nos traen miles de calorías a la mesa, ¿no? Tal cual, y además tenemos la tendencia que ya no solamente es esta parte biológica del gen ahorrador, sino tenemos la tendencia siempre a acumular más y a querer comer más de todo lo que está a disposición en un momento. Entonces yo siempre les digo este famoso ejemplo que le pongo a algunos pacientes de que es como tener la cena llena y seguir yendo al súper a comprar más y ponemos todo delante y utilizamos lo que está siempre delante y lo que está detrás se termina venciendo porque la disponibilidad es tan amplia que nunca llegamos a la última latita de la alacena. Claro, porque ahí viene la peroxidación lipídica y todo el rollo, ¿no? La inflamación sistémica. Exactamente, esa inflamación que se va haciendo cada vez más crónica y cada vez va teniendo más capas de literalmente más capas de depósito de grasa, y todos estos adipocitos prácticamente inertes y grandes consumidores bueno, terminan en lo que hoy conocemos inicialmente como un síndrome metabólico, en el mejor de los casos, pudiendo ser reductible y resuelto una vez que aparece y se logra identificar, pero el problema es que se van sumando más y más elementos y muchas veces el paciente o el individuo, lo llamemos todavía paciente, no llega al profesional en el momento en el que esto comienza, sino cuando ya aparecen los síntomas que son las complicaciones de este proceso. Sí. Ahí estamos hablando, antes de arrancar con la doctora, estamos hablando de la emergencia del síndrome metabólico,
que es reciente. Nosotros no se escuchaba hablar de semejante cosa en los años 90. Esto es de los 2000. Yo me acuerdo, había descubierto por mi cuenta una rara cosa en adultos, en varones, que tenían usualmente pancita, lumbalgias, disfunciones eréctiles, hipertensión, hiperglucemia, a la vez, un poquito de osteopenia también, y dije, caramba, estoy descubriendo una regularidad, estoy descubriendo un síndrome, porque es una constelación de síntomas y signos, y no sabía cómo llamarle. Y alguien, unos meses después, me dijo, no, pero eso que tú describes tiene un nombre. Me enteré que se llama, esto es en el 2001, 2003, hay una cosa que estamos llamando ahora síndrome metabólico. Primera noticia, ¿no? Obviamente yo no estoy en el lado de la ciencia fundamental, pero veía gente amigos, gente así cercana, que yo coachaba de alguna manera, y bueno, emergió eso. No se hablaba de eso. Es más, coño, la diabetes infantil siempre fue diabetes abrupta, tipo 1, insulino dependiente, etc. Y esto de que de pronto se empieza a bajar la edad de la diabetes tipo 2 y estamos con diabetes, tal cual, con diabesidad infantil a los 13 años, 12 años, es una... Sí, hasta más chicos. Más chicos también. Ya no se hablaba prácticamente de la diabetes tipo 2 en chicos ni adolescentes incluso. Era esa diabetes de transmisión básicamente genética, heredofamiliar, y que no parecía la diabetes tipo 2 en los primeros años. No, ahora, típicamente uno lo interpreta, o así era la instrucción médica en los años 80 y 90, como la claudicación final de los receptores insulínicos en todas las células. Para la gente que no está formada técnicamente, cada una de nuestras células tiene receptores en la membrana, en la piel que la rodea, que es una piel inteligente. En el fondo nosotros sospechamos que la inteligencia celular es una función compartida que tiene que ver ciertamente con aspectos del núcleo, donde están las instrucciones de síntesis, pero eso es más como una biblioteca. No hay una función inteligente y sensible. La sensibilidad está más bien dispersa en la membrana de la célula, las membranas en plural, no solo externas, sino todas las vacuolas y las organelas que habitan y funcionan internamente, los órganos, las tripas de las células tienen estas maravillosas membranas que son mosaicos móviles, mosaicos fluidos, como decimos, con proteínas integrales que cumplen la función de sensores y de alguna manera la memoria fisiológica de la célula está en las membranas más que otra cosa. Y parte de esas funciones es que hay un cierto receptor de membrana que que recibe a la hormona, al efector insulina en este caso, como una llave que abre la cerradura y deja pasar entonces, cuando la insulina toca, tum, tum, tum. Constantemente. Entonces se van rompiendo esos, disminuyen en número y disminuyen en sensibilidad también. O sea que para nosotros, como nos formamos en los 80, inicialmente nos paramos de una formación continua y permanente, asociamos la diabetes tipo 2 con la claudicación, la final rendición de los receptores insulínicos para cuando llevas décadas de exposición a la vida, que básicamente al alimento, a la cantidad de glucemia circulante. Tal cual, ¿no? Y también la claudicación de las células que en el páncreas fabrican esta hormona insulina, que llega un momento en que ya es tanto lo que se le ha exigido a través de toda la historia de una vida rica en hidratos y en acúmulos de glucosa, que llega un momento en que ya no pueden más, como se decía, y ahí aparece la claudicación completa. Es interesante, o sea, que se destruye la posibilidad de procesar carbohidratos por ambas partes, por el órgano productor de insulina y por los receptores celulares a esa insulina. Ahora fíjate una cosa, yo te escuchaba y lo siento como tú lo has descrito de una manera que para mí es claro que es una máquina. Y como toda máquina tiene su vida útil, tiene llamémosle su kilometraje, ¿no? Es como un automóvil también. Entonces, ahí debe quedarnos clara la idea que esta es una de las razones por la cual la restricción calórica es el método hasta ahora más eficiente y más robusto y reproducible de prolongar la vida de todos los organismos, desde las mosquitas de la fruta, los anélidos, los simples organismos invertebrados, hasta los mamíferos y los animales superiores. Probablemente porque la restricción calórica prolonga la vida útil de la maquinaria orgánica y celular para procesar los alimentos. Entonces, ciertamente
es un problema. Y en todo sentido el metabolismo que involucra todas las funciones orgánicas, porque todos dependen de ella, y las adaptaciones en uno o en otro sentido dependen también de estas exigencias. Claro. Y de hecho, yo creo que todas las enfermedades... Tú dices, perdón, para entender, las adaptaciones, ¿cómo es? A ver, del metabolismo dependen de estas exigencias y de estas alteraciones que van ocurriendo en los sistemas en particular, claro, y que aumentos de consumos energéticos o bajos rendimientos en alguna instancia moviliza hacia uno u otro, claro, lado al sistema. Y esa sobreexigencia va teniendo siempre una claudicación por parte de lo que... Ahora tenemos... condenados a ello por nuestra filogénesis, por cómo se armó nuestro filum, nuestra especie, estamos entonces con una combinación doble medio mortífera, que es, por un lado, una tremenda cantidad de aporte calórico y, por otro lado, una disminución dramática de la demanda funcional, la exigencia motora, mecánica. Nosotros éramos seres gregarios, pasábamos de un lado a otro, cazando, forrajeando, ¿no? Y ahora, bueno, no tenemos ese asunto, tenemos un rollo. La comodidad de la vida moderna ha producido este engendro, ¿no? Además tenemos poca calidad nutricional, entonces es una paradoja nutricional. Estamos obesos y malnutridos a la vez, ¿no? Y que además se ha llenado el mercado de la alimentación con toda una serie de alimentos que son muy atractivos por su condición de harinas, de cosas dulces, de cosas fritas, que son al paladar, claro, de gran satisfacción y que uno quiere repetir. Entonces, cuando no se tiene ese control consciente a expensa de un conocimiento adquirido mediante la educación, es casi imposible que se lleve a cabo. Entonces, eso se va abusando y cada vez más, y esto comienza con la vida misma. Esto es muy difícil. Si bien en las generaciones que vengan tenemos que tener conciencia de la gente que hoy la está formando, para que esto comience desde el principio en una educación nutricional que garantice una buena alimentación, cada vez, si no, vamos a estar peor y vamos a terminar provocando un deterioro importante de la especie. Sí, claramente. Ahí te he escuchado y hay un elemento educativo fundamental que tú mencionas. Y yo pensaba si, la verdad, también hay otro elemento en la práctica, que es la voluntad. Es decir, si la persona puede tener la disciplina de forzarse desde su conocimiento. Si no tiene conocimiento, no hay nada que hacer. Ese es el problema, que para vos llegar a cumplir, para el cómo, como muchas veces le digo a los pacientes, tenés que saber por qué y para qué. Y después, bueno, uno te va diciendo el cómo lograrlo, pero si no conoces, y además no hay prevención, no hay curación, no hay sanación sin una previa educación. Sí, bueno, ahí está. Y tú decías el para qué y el por qué, y después yo te agregaría el con qué. Hay que tener con qué, if you know what I mean. Tal cual, ahí viene la voluntad. Claro, la voluntad, hay que disciplinarla. Y la fuerza de voluntad es eso, es un músculo, hay un músculo que hay que forzar. Y se desarrolla haciendo esfuerzos. Ahí es donde es muy interesante esto de los ayunos periódicos y cómo puedes y ayuno vamos a clarificar, nosotros le llamamos ayuno a una restricción calórica suficiente como para despertar la autofagia. Este ayuno intermitente que hay por ahí que veo rondando, por más allá que puede ser muy útil en la práctica, en el fondo no es un ayuno, es una restricción calórica. En nuestro lingo no es ayuno apropiadamente aquello que no detona la autofagia. La autofagia siendo, por supuesto, este antiquísimo, antediluviano mecanismo, mecanismo de que el organismo, incluso los organismos unicelulares, pueden, en ausencia de nutrientes, desensamblar organelas propias para tirarlas a la hoguera mitocondrial, a la hoguera del metabolismo. Entonces esa rueda de la vida, que es el ciclo de Krebs, donde empieza a producirse intermediarios y todo, puede ser mantenida porque en ausencia de nutrientes tenemos un mecanismo intrínseco de nuestras células y nuestro organismo como un todo de autofagia, es decir, de comernos a nosotros mismos. Ahora, muy interesante el hecho de que también implica la voluntad. O sea, aparte de lo que nos sostenía en salud, en robustez, en la época en que, de ñañaceré, como decíamos en Cuba, es decir, en las épocas en que aún éramos cazadores y recolectores, parte de lo que nos mantenía bien desde la perspectiva de la ausencia de enfermedades degenerativas era la necesidad. No sé si ahora estamos, nosotros en mi experiencia con los pueblos originarios, absolutamente quieren dormir siesta y comer lo que les dan, torta frita, ¿no? Como los pobrecitos.
La cuestión es que hace falta en un punto la disciplina, la cultura y la educación, como tú bien planteas, y en otro punto la disciplina también, ¿no? La disciplina. Y que es decir, toda esa organización, que puede llegar a terminar en una enfermedad o no, lo primero a controlar es el régimen higieno-dietético, que implica una higiene de vida y un régimen de alimentación. Para garantizar una buena nutrición, porque hay que tener claro también que no es lo mismo alimentarse que nutrirse. Entonces estamos mal alimentándonos y mal nutriendo. Claro, pero ahí si tú te has ahora fijado... por exceso. ¿Cómo? Ahora por exceso, claro. Siempre claro. tuvimos déficit y ahora en los últimos años por exceso. Sí. Últimos, qué sé yo, 150 años. Ahora fíjate, si te has fijado, sé que sí, de nuestra cultura en Cuba, la persona que tenía diabetes se iba de la consulta con un libro, con un manual de operaciones y entrenamiento. El manual del diabético. ¿Ok? Manual de operaciones y entrenamiento, el MOE. Y tenía una vida rígida, pautada. Y acá me he quedado frío de escuchar a los médicos decir, no, usted coma lo que usted quiera, mida la glucemia y corrija en consecuencia sumando tantas unidades de insulina. Me parece un despropósito que realmente no comprendo cómo el médico le da semejante instrucción a una persona que padece esta enfermedad. Lo primero, en el centro nuestro nos hemos cansado, aburridos de revertir diabetes tipo 2, inventamos un nombre para eso, ahora voy, a fuerza de ayuno, dieta cetogénica, ejercicio intenso y sistemático, el qigong y todo lo que hace Dari. Tenemos parte de la terapia metabólica de los tumores sólidos, es incluso el entrenamiento físico diario, como forma de medicina, una forma no farmacológica de medicina, y a eso le llamamos rehabilitación metabólica, ¿no? Y en realidad gran parte de los pacientes que debutan con su diabetes en la adolescencia y primera juventud pueden llegar a rehabilitarse completamente cuando observan este régimen higieno-dietético en consecuencia de este déficit que están teniendo y tratar de corregirlo. Y eso de darle rienda suelta a lo que quiero comer, a lo que quiero y a la poca actividad, termina siendo un círculo que nunca se rompe. Entonces, y esa hiperglucemia va destruyendo. Es increíble, es increíble. Para las personas que pueden padecer la enfermedad o los médicos que están allí, les quiero conferir una experiencia nuestra en la que Vicky fue la ejecutora primaria con un tipo de diabetes que no es tipo 1 ni tipo 2, sino diabetes tipo 0, que es un guiño cómplice que inventamos acá, que es la diabetes que llamamos diabetes radical. Es decir, la diabetes producida como resultado de una exéresis quirúrgica del páncreas. Alguien que no tiene páncreas porque el médico abrió, sacó y cerró. A este punto quiero decirles, si pueden, googleen por favor a Vicky, Victoria Amador, la doctora Victoria Amador. Hay una intervención de Vicky muy interesante en uno de nuestros congresos que habla de la metformina, de las biguanidas como disruptores tumorales. Entonces, véanlo, por favor, está en nuestro website, está en nuestro canal también. Es muy interesante. Pero volviendo al tema, la diabetes tipo 0, no descrita en la medicina, diabetes radical, puede ser, asombrosamente, para el público general, puede ser mantenida a raya con dieta cetogénica, y creo que los pacientes que tú has manejado terminaron usando algo así como una unidad de insulina nocturna, nada más que para complacer al médico tratante del otro lado, ¿no? Hay que ir testeando, claro. Y cada uno tiene... Pero venían de usar 30 por día. 30, claro. 14 en la tarde, claro. Que es lo que habitualmente utiliza un diabético que está requiriendo el tratamiento con insulina. Claro. Porque en ese caso no tiene ninguna fabricación. Pero es increíble que no teniendo páncreas, en la diabetes radical que decimos nosotros, la diabetes tipo 0, es increíble que el médico no le diga, señor, señora, stop, hasta acá llegó su affair, su devaneo sentimental con los carbohidratos, basta. Ahora usted va a comer, va a sustituir la fuente energética de los carbohidratos, los azúcares por grasas, las grasas correctas, las grasas constructivas, y va a comer la cantidad de proteínas suficiente, medio gramo de proteína por kilo de peso. Sí. Es increíble que no sea ese el abordaje primario, ¿no? Lo cual a mí me dice, por lo menos, que estamos abordando incorrectamente la patología metabólica de todas maneras, para empezar. Me refiero al síndrome metabólico, ¿no? Sí. ¿Tú sugieres algún tipo de regla? Porque yo sé que tú, entrenada en Cuba, hablas en términos de, hay una palabra que tú usas que son las normativas, ¿cómo tú le dices? Sí, las normas para cada patología.
en el caso específicamente de la diabetes resultante de un síndrome metabólico no resuelto, el tratamiento higienodietético, te repito, como en todas las enfermedades crónicas no transmisibles, es importantísimo. Y una vez que se observa esto y esta dieta se lleva a incorporar de forma tal que se cumpla de por vida, porque no se puede vivir a dieta. En este caso no hablaríamos de dieta, hablaríamos de un régimen de vida, claro, de alimentación que yo pueda disfrutar, que pueda cumplir tranquilamente, porque no podemos llevar al médico en el bolsillo para que pueda. Por eso es que, repito, la educación es tan importante. Tengo unas ganas de tener un médico en el bolsillo. Nosotros estamos, para que entiendan por qué se ríe Vicky, estamos desarrollando de hecho un sistema. En la era que viene, obviamente vamos a tener de hecho construimos una compañía en torno a esto que se llama Hypermedicine, y la telemedicina es una de estas cuestiones, pero no solo telemedicina, que la doctora está presente o virtualmente presente, me habla, sino que desde la nube, nosotros tenemos una función que se llama Paracelsus MedCloud, una nube médica, digamos, que desde la nube en tiempo real el paciente recibe a un device que tiene, un aparato que tiene por ahora en el bolsillo y pronto después va a tenerlo embebido en el cuerpo, va a recibir instrucciones específicas y va a haber una corriente continua de información usando la data que emerge de la biología del sujeto para tomar decisiones en tiempo real. O sea que puede ser que tengamos una especie de asistente terapéutico de bolsillo. Pero bueno, tú venías diciendo algo muy interesante. No, la idea es esa, que hay que hacerse a la idea de establecer un régimen de alimentación que se pueda cumplir todos los días sin tener esa presión de que estoy a dieta y que ¿por qué tiempo tengo que hacerle? ¿Hasta cuándo es esto? Sí. Porque eso no funciona. No. Pero además tiene un elemento, psicológicamente, un elemento de supresión, de empobrecimiento, que estás viviendo un poquito peor, que te estás estoy perdiendo algo. Claro, estás sacando gustos, etcétera. Yo creo que no hay nada más fantástico que estar vivo. Si lo que quiere uno es disfrutar, es estar vivo suficientemente rico. Y no todo pasa por el plato. De alguna manera, esto es una cosa que es más filosófica, de alguna manera hay que desplazar, es decir, la ausencia de una meta de vida, una meta trascendente, hace que entonces uno considere como una vida pobre que el plato no está lleno de buñuelos y de merengues y de cosas, pan, etcétera, ¿no? Sin embargo, si lo que uno piensa es que el régimen de vida higiénico-dietético, como dice compa Vicky, es un medio y no un fin, entonces absolutamente se puede. Nosotros hemos visto con dolor, con tristeza, pacientes irse, abandonar, rendirse, diciendo, si esto es el tratamiento, si esto es mi vida, si yo no puedo entonces comer dulces y hacer esto, o fumar o lo que fuera, entonces prefiero morirme. Yo me quedo de lado porque en realidad lo que pasa con esa persona es que no tiene una meta de vida, no tiene un sentido de propósito, no tiene una meta trascendente. Si todo pasa por lo sensual, por el gusto, por las papilas gustativas, por fumar y por comer, entonces estamos realmente fritos porque no se aprecian las otras cosas, ¿no? No, y ya en esa instancia ha llegado a un momento donde hay casi una imposición de dependencia de estos elementos que forman parte justamente de esas adaptaciones del metabolismo que hablábamos al principio, donde el paciente ya está casi compulsionado al consumo de esas cosas y tiene un grado de abstinencia tan similar a cualquier otra droga. Sí, nunca nos pasó además que la comida viniera hacia nosotros. Siempre tuvimos que correr la liebre, moler los granos, el famoso ábrete sésamo. Siempre obtener los alimentos fue trabajoso para las especies, un gasto de energía. Nunca antes nos había venido la comida directamente a la boca, ¿no? Como la película Tiempos Modernos de Chaplin, que viene Hay una imagen muy interesante de una de tus presentaciones que yo he rescatado, que es esta imagen de la hiperglucemia facilita el cáncer, tanto el cáncer también los tumores sólidos ya desarrollados convencen al organismo a desoír, de alguna manera diabetizan al organismo, y que es muy interesante. Estamos tratando de entender por qué vías, cuál es la explicación mecanística de la hiperglucemia que los tumores engendran, porque la terminan engendrando. De hecho, una observación que hicimos muy temprano y que Vicky siempre ha remarcado es en su anagnórisis, digamos, en su reconocimiento de esto, el paciente le refiere a nuestros médicos que hay un momento en que se volvieron locos por el azúcar. Hay un momento en que empezó una especie de avidez por los azúcares que nunca la había dado. Sí, en las consultas, al comienzo, espontáneamente, muchos
hablaban, exponían esta necesidad del consumo de algún tipo de fuente de hidrato, me estoy comiendo 1 kilo de miel por semana. Siempre me gustó, pero como que eso ya no... Ahora, no es notar normal. una cosa. Tú sabes, cuando tú me dijiste eso, yo pensé enseguida en estas cravings del embarazo, ¿no? Se sabe que hay mecanismos donde de pronto exacerbados en la mujer embarazada, donde dices, tengo unas ganas también de comer, suponte, palta o camarones o yeso de la pared. Y lo que es interesante es que se vio que ese mecanismo de alguna manera conduce a que tú comes aquello que necesitas. Ahora fíjate, existe entonces un mecanismo creado por la evolución para que uno case y coma, procure el alimento que contiene el nutriente que uno necesita, tal cual. pero alguien de adentro hackea ese mecanismo, el tumor lo hackea y te hace desear, te hace un craving, una avidez te hace desear lo que el tumor necesita, que tú no necesitas, que es el azúcar, la glutamina, etcétera. Pero en principio es eso. Y aquí mi compatriota Victoria ha desarrollado una línea muy interesante. Casi 12 años atrás, nuestro centro de investigación dio a la voz de que había emergido de la literatura la evidencia de que un fármaco interesante, de una familia de fármacos, las guiguanidas, ese fármaco siendo la metformina, tenía un interesante efecto colateral que no tenía nada que ver con aquello para lo que fue aprobado, que era el tratamiento de la diabetes tipo 2, y era la prevención del cáncer, incluso de hecho la optimización en términos de sobrevida de los pacientes ya con cáncer declarado. Vicky ha desarrollado eso mucho, hace unos años ya que se dedica a esto se ha hecho una especie de campeona de la metformina. No, es que de hecho la metformina ha sido uno de los fármacos más utilizados en el tratamiento de las enfermedades metabólicas, cuya representación más gráfica siempre ha sido la diabetes. Claro. Pero hoy que ya sabemos de este síndrome metabólico y de estos diagnósticos de prediabetes y demás, la metformina es un elemento importantísimo para resolverlo. Porque sin provocar los riesgos que tienen otros tratamientos hipoglucemiantes, porque ella no lo es un anti-hiper, produce un montón de beneficios asociados al control mismo del metabolismo. Claramente. Donde aparecen todos los riesgos asociados justamente a las patologías metabólicas. Sí, con lo cual nosotros terminamos considerando al cáncer como diabetes tipo 3, una cosa así. Antes bromeábamos diciendo que el Alzheimer era diabetes tipo 4 también. Y de hecho definimos cuantitativamente, hay presentaciones de esto muy interesantes, al cáncer como síndrome oncometabólico, ¿no? Toda una revelación porque, como decimos desde la ontología del lenguaje, las distinciones convierten lo invisible en visible, o sea, traen hacia la luz algo que antes no veíamos. Una vez que nos dimos cuenta que en el cáncer estaba presente una profunda disrupción del metabolismo energético, entonces empezaron a abrirse puertas y lamentablemente algunas biguanidas poderosas, más poderosas incluso que la metformina, como la fenformina, la buformina, salieron de circulación, fueron retiradas porque eran mucho más potentes, ¿no? Sí, siempre se habló de que producían más acidosis láctica, aunque también está demostrado que ha sido más riesgoso todos los efectos hipoglicemiantes intensos que producen otros medicamentos para el control de la hiperglucemia que la misma acidosis láctica que se da en un 5% de los pacientes. Claro. Y además que estos efectos no son dependientes de la dosis, incluso dosis mínimas, hasta 250 miligramos. Son eficaces. Son eficaces en este sentido. Sin efectos colaterales. Sin ningún efecto colateral. Eso es interesante. Para que ustedes entiendan de qué se trata, nosotros vimos hace mucho tiempo, en nuestra praxis clínica, pero antes de eso hicimos muchos experimentos propios, autoexperimentos, ahora voy a explicar, de que el efecto de la metformina y de las biguanidas en general, este efecto de disruptor tumoral no era dosis dependiente, sino que ya con una dosis, porque como explicó Vicky, no es que sea hipoglucemiante la metformina, sino que anti-hiperglucemiante. Esto lo descubrimos nosotros cuando usamos dosis cada vez más grandes. Todo nuestro equipo de médicos y enfermeras, investigadores contribuyó a esto. Tomamos cantidades enormes, medio que hepatotóxicas de metformina hecha por nuestro laboratorio. Incluso llegamos a tomar 12 gramos. A ver, la dosis más grande que hemos visto es de 1 gramo en terapéutica, ¿no? 12 gramos de metformina oral de liberación inmediata, grandes vómitos y diarreas para todo el mundo y a nadie le bajó de 80 la glucemia, con lo cual nosotros soñábamos con que íbamos a poder
hackear la gluconeogénesis, la producción endógena, hepática, la síntesis Total. de novo de glucosa, aún en contexto de una dieta cetogénica estricta o incluso del ayuno. Y no pudo ser porque evidentemente primero no es tolerable, pero además, como Vicky siempre enfatiza, el efecto de la metformina no es dosis dependiente, pequeñas cantidades son ya suficientemente útiles, ¿no? Y sí, para buscar ese efecto, Claro. para lograr ese efecto. Y sensibiliza todo el sistema porque aumenta la absorción por el intestino. Sí. Y aumenta también la utilización y la sensibilidad en el músculo, Bien. dado que es el único para justamente poder disminuir a través del ejercicio Claro. esta cantidad de glucosa circulante. Yo creo que estamos cerquita de Esto es tan- entender. tan sencillo. Sí. Ahora, fíjate qué cosa. Nosotros encontramos esto hace 12 años. La data tenía quizás 2 o 3 años. Nosotros tenemos una de mis funciones, básicamente, tiene que ver con la criba sistemática de la literatura, con alarmas, con buscadores ya cibernéticos, etc. Y nos dimos cuenta hace 12 años de que la metformina era realmente un fármaco canceroso, digamos. A esto le llamamos un uso paraprescriptivo. Quiere decir, una droga que está aprobada para un cierto uso, descubrimos que tiene una utilidad accesoria y bueno, la ponemos rápidamente a funcionar. Puede decirse que entonces la emergencia de este descubrimiento fortuito del efecto oncolítico, preventivo y oncolítico directo de las biguanidas ocurrió hace unos 15 años. Nosotros estamos dando la voz hace 12 años. Fantástico. El tiempo, ese arco, esa curva, el tiempo que tarda, ese gap entre el descubrimiento de algo y la adopción de ese algo en la práctica clínica es muy largo, entre 12 y 15 años, y una de las cosas que estamos interesados en hacer con nuestros médicos, como Vicky, es acelerar ese proceso porque va a salvar directamente miles y miles de vidas la adopción más rápida de esto, ¿no? ¿Cuál tú dirías que es, de alguna manera, qué mensaje podríamos construir para tus colegas, los médicos, y mis colegas, los científicos? ¿Qué cosa podríamos, de alguna manera, construir como comunicación? ¿Qué conducta podríamos quizá instalar para acelerar el proceso de adopción de estos descubrimientos con solidez científica, basados en la evidencia, en beneficio de la población humana? Bueno, hoy en realidad hay muchísimos estudios ya hechos con metformina y con el control del síndrome metabólico, estudios solo con metformina, estudios con metformina y régimen higieno-dietético, estudios con otras asociaciones para el tratamiento de la hiperglucemia y metformina. Bueno, de hecho, una de las cosas que hizo llevar la vista hacia la metformina es el hecho de que se vio en algunos estudios que pacientes que tenían asociado en su tratamiento la metformina tenían menos incidencia de cáncer cuando hay un aumento significativo en los pacientes diabéticos del cáncer. Claramente. Sí, bueno, y lo que es interesante es que descubrimos que había más que solo la vía glucídica, porque este efecto preventivo de la metformina se daba especialmente, o específicamente de hecho, en los pacientes que usaban esta droga y no otros hipoglucemiantes orales. Con lo cual, bueno, y ahí descubrimos que estaba no solo el AMPK, sino la vida del famoso mTOR, la diana de la rapamicina en los mamíferos, ¿no? Tú me decías algo interesante, me estabas diciendo recién. Que bueno, que una de las cosas más importantes a dejar establecido, como decías, es darle un poco más de importancia a la hora de cualquier consulta ante cualquier paciente, incluso individuo aparentemente sano, en control, de estos elementos que forman parte de la alimentación y nutrición, que yo creo que se han descuidado mucho y nosotros los médicos lo hemos dejado solo en manos de los nutricionistas, que de hecho son de muy buen apoyo, pero que hay que concientizar más al paciente que ese es el primer escalón del tratamiento, y es válido para la hipertensión, y es válido para las enfermedades neurodegenerativas, y es válido para todas las enfermedades, la gran mayoría de las enfermedades, de cualquier etiología. Eso es una de las cosas que tiene que quedar claro para que el paciente tenga tiempo de educarse, de educar a su familia, y el problema no es, a ver, si bien es una solución incluso a la hora de tratar el cáncer, la idea no solamente es resolver esto que ya está establecido en deterioro de
de la salud del hombre, sino tratar de llegar a evitarla, claro, a controlar estas cosas que favorecen, y no solamente claro, el cáncer, porque el cáncer, bueno, sí, ya es una una de ellas. palabra Sí, sí, sí. importante, de gran connotación, pero todas estas enfermedades, como la diabetes, también causan muchísimos trastornos y muchísimas pérdidas. Sí. Las enfermedades neurodegenerativas se asocian siempre a la diabetes, todos los trastornos vasculares que produce, la insuficiencia renal, los trastornos circulatorios en general, con hipertensión, cardiopatías y demás, la retinopatía diabética, y los demás órganos no les llega, no les llega esta hiperglucemia. Claro que sí. Y el sistema vascular no compromete Claro. todo lo demás. Sí, es impresionante. Entonces, bueno, yo creo que es una especie de seguro de vida este régimen que tú dices, que implica necesariamente, y esa fue nuestra conclusión con todos los pueblos que testeamos, los pueblos del Mediterráneo, por supuesto los COM, los llamados Tobas, claramente los Inuit y todos los pueblos del Ártico, e incluso una raza ya medio que en extinción en toda Europa y los Andes en su momento también, pero esas civilizaciones fueron exterminadas antes, que son los transhumantes, unos ganaderos, unos pastores, que por lo ralo de la vegetación, por la baja capacidad de carga que tiene las pasturas allí, porque son laderas inclinadas, etcétera, para no sobrepastorear se movían por desfiladeros entre las montañas, y es una suerte de pastoreo de ambulatorio que se llama transhumancia. Bueno, fantástico, toda esa gente, todos los que medimos, los ganaderos transhumantes, los pescadores y agricultores de todo el Mediterráneo, todos los aborígenes de Mesoamérica, etcétera, y los pueblos del Ártico, compartían básicamente esta fórmula de la salud, que es entrenamiento intenso y sistemático, o sea, el trabajo físico, las glucemias bajas entre 63 y 80, el gasto energético. el gasto energético, claro, y esta presión parcial de oxígeno alta, porque tiene el caudal circulatorio del que trabaja físicamente para obtener sus calorías, las mismas calorías, es importante. Yo consigo 1500 calorías sentado chasqueando los dedos, y solo como 1500 calorías, que es poquito, digamos, relativamente, sí. Y tú consigues esas mismas calorías, pero incluso más, consigues 3000 calorías, pero gastaste 1500 para conseguirlas. Nuestro neto, si se entiende, el neto alimentario es 1500 en ambos casos, pero ella está mucho mejor que yo, aún si come más, por el hecho de que su organismo tuvo que pelearla y tuvo que hacer todas estas presiones musculares, linfáticas, el corazón, los riñones, se tuvo que moverse, y el sistema osteomio articular tuvo que hacer un esfuerzo muy importante. Metabolismo más intenso. Y claro, la intensidad metabólica. Es decir, que de alguna manera el emblema de la salud, por eso esta serie tiene como sobrenombre o como subtítulo En busca de la salud perdida, usando como emblema el cáncer en su relación con la civilización, porque es básicamente la primera o segunda causa de muerte, dependiendo de cuán avanzado esté un país. Los países más avanzados, más industrializados, ya el cáncer es la primera causa de muerte y los infartos la segunda, la tercera sigue siendo los accidentes cerebrovasculares. Pero aquí hay una cuestión fundamental para nuestro futuro inmediato en la Tierra, es cómo nos organizamos en torno a este saber médico que ya claramente nos dice, señores, señoras, necesitamos entrenar, tener un régimen adecuado, no sobrealimentarnos, incluso yo creo que es más cómodo ayunar también, y también usar, por todo el daño hecho antes, no sabíamos esto tan claramente, usar elementos como la metformina, en lo que Vicky es una experta, para la rehabilitación metabólica, no solo la prevención de daños mayores, sino la restauración de daños hechos antes por nuestros excesos, nuestros pecados alimentarios y nuestro sedentarismo, nuestro ocio, ¿no? A menudo relacionado con nuestro propio trabajo, o sea, sí, hoy día. Porque cada vez el trabajo es más sedentario también. Y de hecho la metformina no estaría solamente indicada para este control de los procesos metabólicos, sino también como este protector claro, tumoral. Entonces, claro. No solamente habría que esperar, yo creo que a partir de determinada edad, donde siempre hay un deterioro progresivo, degenerativo de la especie y del paso por la vida, la metformina es un elemento importante a tener en cuenta, asociado a todo lo demás. Claro. Es un elemento a tener en cuenta y que protege de enfermedades vasculares,
que incluye las enfermedades cardiovasculares y Claramente. que incluye enfermedades también de riesgo neurológico. Claro, claro, claro. Vicky, ahí tenemos algunas preguntas. La primera de ellas que me dictan acá es qué influencia, si es así, qué influencia tiene, Charlie pregunta, qué influencia tiene la metformina, si tiene alguna, en la prolongación de la vida. O sea, en otras palabras, si la metformina sirve como una droga prolongeva, ¿no? Lo que parece ser Charlie, no sé si Charlie es señor o señora, pero Charlie, lo que parece ser es que sí, de hecho hay estudios ya en curso que están buscando emplear la metformina como imitador de la restricción calórica, es decir, calorie restriction mimic. Es un imitador de la restricción calórica, con lo cual, al menos en teoría, se supone que el uso continuado, el uso sistemático de la metformina, como lo plantea Vicky, puede tener resultados de prolongación de la longevidad máxima de los sujetos, es decir, puede ser un prolongador de la vida, ¿no? Claro, por el solo hecho de disminuir el daño. Esa es una manera, sí. Y el hecho de que sea un imitador de la restricción calórica, habida cuenta que la restricción calórica es realmente el modo de prolongar la existencia, comprobado hasta la fecha. Este podemos decir que es la treta o el truco de ingeniería metabólica que sabemos que está validado en todas las especies, en todos los experimentos que se ha hecho. Nosotros hicimos unos experimentos de restricción calórica en una especie que se llama Cavia porcellus, que es el conejito de Indias, nosotros le decimos el curielito, y sí, claramente es así. El grupo que comía ad libitum vivía menos que el grupo que comía con restricción calórica, ¿no? Una restricción del 25% de las calorías totales, ¿no? La metformina puede servir a eso, ¿no? No, y es que el hecho de la restricción calórica, el hecho de tener que, de tirar a la hoguera, esa hoguera del metabolismo, elementos que garanticen un aporte del momento, garantiza también la reposición por algo nuevo, por algo en mejor estado de ese momento, porque no vamos a tirar a la hoguera del metabolismo las estructuras recién formadas y más vitales, vamos a tirar justamente lo más defectuoso, lo más viejo, lo que de alguna manera, porque nadie que se quedó en una cabaña sin calefacción va a tirar justo a la estufa el último juego de living, la cama, el colchón es lo último que tira, va tirando los diarios viejos, la revista, la cortina desteñida. Claro. Y en el metabolismo pasa lo mismo. Claro. Sí, es muy inteligente ese mecanismo filogenéticamente determinado. El organismo empieza por devorar, por tirar a la hoguera metabólica, a la hoguera mitocondrial, aquellas estructuras ya rotas y ancianas, etc. Incluso las propias mitocondrias defectuosas son desmanteladas por un proceso de lisis, autolisis, llamado justamente autofagia, ¿no? Esto ha sido en el 2016, Yoshinori Umi creo que se llamaba, el premio Nobel por este mecanismo en las levaduras, ¿no? Muy interesante. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? La pregunta que hace esta persona es si se puede tomar, si existe una dosis de metformina que se pueda tomar, que sea segura para tomarla de por vida como una parte de la dieta normal o de la suplementación normal, y si hay efectos colaterales o no, ¿no? Bueno, sabemos que sí. Sí, se puede tomar. Hasta ahora no se conocen efectos importantes de la metformina en estas dosis, y la dosis puede ser desde 250 miligramos por dosis, repetidos en 2 dosis por día o hasta 3 dosis por día, y una dosis media recomendada es de 500 miligramos 2 veces por día. E incluso se llegan a utilizar hasta 3 miligramos por día de forma permanente. 3 gramos, ¿querés decir? 3 gramos. Okay. 3 gramos. Me parece muy chiquito, 3 miligramos. Sí, 3 gramos y sin ningún efecto secundario. Y bien toleradas, Sí, seguro. Pero no hay que llevar a ese extremo en la medida que se corrija lo otro, porque el problema no es usar la metformina para corregir los niveles de glucemia. El problema es utilizar la metformina como un protector secundario, pero lo primero, sigo insistiendo, es siempre el régimen higieno-dietético, que acompañado por la metformina. A mí se me quejó una vez, fuimos con Peter a San Francisco, había un congreso tremendo, fue el congreso en el que se anunció que la FDA había aprobado la dapagliflozina, que es un inhibidor de la recaptación de glucosa a nivel de riñón, con lo cual se produce una glucosuria, es decir, se pierde glucosa por la orina. Y esta persona, cuando entendió a dónde yo iba, etcétera, me dijo, es la
persona que manejaba el taxi, es una señora, me dijo, mi médico me mandó metformina, yo padezco diabetes, me contó un poquito y dice, pero lo que me da mucha diarrea, le digo, mi vida, todo esto en inglés, mi vida, ¿será que por casualidad sigues comiendo un montón de carbohidratos? Sí, sigo comiendo. Le digo, bueno, claramente la metformina te va a dar diarrea porque impide, para empezar, la absorción de la glucosa a nivel del intestino, con lo cual la primera cosa que tienes que decirle a tu médico, querida, es cuál dieta tienes que hacer. Claro, si esto no es, claro, la metformina es una maravillosa droga, muy segura, sumamente barata además, ya es un genérico, pero no es un sustituto del régimen higiénico-dietético apropiado. O sea, la dieta tiene que ser correcta, ¿no? Sí, y esta sintomatología que se puede dar, de hecho está registrada, se minimiza mucho con esta dosis y cuando se hace progresivamente. Claro. Bueno, nosotros de hecho acá a los pacientes muchas veces vamos incorporando de a poco, sobre todo cuando tienen sintomatología por otros tratamientos asociados. Bueno, empecemos con pequeñas dosis, 250 por la noche, en la cena. Vicky está hablando, pero para que entienda, está hablando de pacientes oncológicos de nuestro centro que reciben de manos de nuestros médicos una indicación de usar metformina como un coadyuvante del tratamiento de base. Es decir, es un fármaco oncológico suave, tranquilo, no es tóxico como la quimioterapia citotóxica, pero es un coadyuvante a través del eje metabólico, el mTOR en particular. Tiene acción antitumoral, claro. Porque cumple las dos funciones, es como el escorbato. Muy útil, muy útil. Es muy útil. Sí, son estos fármacos mansos, que es una maldición para la industria. Tiene un nombre esta categoría de fármacos, se llaman fármacos huérfanos. Esto significa que son drogas que o no son patentables, o sea, sustancias no patentables que pueden ser usados en dosis farmacológicas, o sustancias cuya patente ya expiró. Esto se conoce como fármacos huérfanos porque no tienen papá ni mamá. Nadie en la industria los apadrina, los quiere, los abraza, porque no representan el usufructo exclusivo, no pueden tener el usufructo exclusivo, no representan una entrada sustancial de cash flow para esas empresas, para la industria. Con lo cual nos han dejado a nosotros, los independientes, la tarea de encontrar estas sustancias y articular con ellas un sistema de tratamiento para la patología humana, no basado en el usufructo exclusivo, sino basado en la utilidad que tiene, ¿no? Y además que ya han sido muchas veces testeadas en validadas internacionales. Totalmente, están más que validadas. Son muy confiables. Claro. Oye, ¿qué otra pregunta tenemos? Ok, bueno, Esteban, gracias Esteban por la pregunta. Quiere saber si se puede, si podemos implementar o podemos comentar sobre un esquema de ayunos, cuán regularmente se puede hacer este ayuno y de cuántas horas, etcétera. ¿Cómo sería? Bueno, resulta que sí. De hecho, en este centro nuestro somos esencialmente expertos en el uso no solo preventivo, sino el uso terapéutico del ayuno para producir un estado que llamamos cetosis fisiológica, ¿no? Sí, y las horas en realidad depende también de cada paciente. Yo creo que ningún paciente se debe poner a hacer ayuno libremente sin tener una orientación y un apoyo profesional, porque las horas de ayuno dependen del metabolismo de cada cual. La reserva también. Las reservas, el objetivo con el que se hace, de forma tal que yo creo que ante la disponibilidad o ya el hecho de querer hacer un ayuno, es importante buscar la orientación profesional. Claro, sí. Una cosa es obviamente el ayuno, para que se entienda el contexto desde el cual lo dice Vicky. Una cosa es un paciente, como ella mencionó, que tiene una patología ya reconocida, y eso depende de muchas cosas. Por ejemplo, en algunos casos, en función del índice de masa corporal, o sea, de cuán robusta o cuán delgada es la persona, las restricciones calóricas pueden ser una contraindicación. O sea, hay personas que no tienen que ayunar de ninguna manera, que no tienen que hacer restricción calórica, no pueden tolerarlo en función de su biomasa aún disponible. Y por otro lado, las personas que no son pacientes propiamente dicho, sino personas sanas, aparentemente sanas, que quieren usar esta técnica del ayuno para preservar la salud, la verdad es que los ayunos cortos de 1, 2, 3, 5 días, más también, han estado validados por numerosas culturas y religiones a lo largo del mundo desde los últimos 10, 12 mil años. O sea, hay registros del ayuno como técnica no solo sanadora, sino como técnica también espiritual o de prospección, como el ayuno como enteógeno, es decir, como elemento que sensibiliza nuestra conexión con lo divino, y están perfectamente validados. O sea, los ayunos cortos, regulares, son absolutamente
sea Yom Kippur, Ramadán, sean los ayunos del yoga, están esencialmente validados por, a ver, toda la vida los cazadores y recolectores, quizás mucho antes de la emergencia de las propias civilizaciones organizadas, de la emergencia de las religiones mismas organizadas, mucho tiempo atrás, 15, 20 mil años, 40 mil años atrás, el estado natural nuestro era comer cuando podíamos, no comer cuando cazábamos, porque teníamos a veces 2, 3 días de ayuno hasta poder encontrar el alimento en la forma de una cacería exitosa. Así que absolutamente se puede usar el ayuno. Y en términos de prevención, la experiencia nos ha mostrado que una manera muy sensata de aproximarse al ayuno, como le interesa a esta persona que pregunta, es un ayuno semanal de 36 horas, 42 horas, ¿no? Sí. Eso se puede hacer de esta manera. Hoy no ceno, mañana no como nada en todo el día y recién pasado desayuno, cerca del mediodía, desayuno ligero y, importantemente, esto se hace todas las semanas, no compenso comiendo de más cuando me toca comer. O sea, vuelvo a comer razonable. Desayunar debe ser pausado. Claro, el desayuno, como dice Vicky, tiene que ser tranquilo, ¿no? La verdad que hemos tenido una experiencia muy interesante en esto durante ya años y no encontramos, salvo cuando alguien neuróticamente o ignorantemente se pone a hacer ayunos como una penitencia, es un error. Es un error, ¿no? Es un error, sí. Se puede maltratar así. Sí. Igual, por ejemplo, no todos parten no solamente del mismo estado de índice de masa corporal, sino también de los estados metabólicos. No es lo mismo el que tiene, no sé, una glucosa normal en 96 o 98, para los valores tomados como normales hoy, que el que comienza un ayuno y tiene una glucosa media de 80, 70, que sería lo ideal. Claro. Ese sería el objetivo. Sí. Hay otros que están en esa franja del prediabético, del síndrome metabólico, que están con una glucosa que está por debajo de 126, pero que está en 112, 118. Bueno, para nosotros, no quiero que pase sin decir, para nosotros eso es franca diabetes, porque nosotros hemos bajado el valor de corte fundamentándonos en nuestras investigaciones en el campo, en el terreno. Cualquier glucemia por encima de 80 en ayunas debe ser considerado una diabetes, una forma suave de diabetes. Claramente. O sea, y ahí, bueno, hemos puesto una serie de documentos, de videos, etcétera, explicando por qué la distribución normal de la diabetes es un error, porque la toma de datos ya fue hecha en los años 50, ya fue hecha, la data con la que se construyó esta recomendación de lo normal y lo no normal fue hecha con un sesgo ya hiperglucémico. O sea, para cuando nos fuimos a dar cuenta que teníamos un problema, la norma de la glucemia en la población ya era mucho más alta que cuando teníamos que cazar y recolectar, ¿no? Y lo otro, que una cosa es la toma, está hecha a esa hora de la mañana, donde siempre hay un mínimo de ayuno, sobre todo cuando se va a hacer un control de laboratorio, donde todos pedimos que vayan en ayuna, a el control de 1 hora o 2 horas después de la ingesta. De la glucosa postprandial ingestas a las que normalmente estamos Eso revela muchas más cosas. Dos personas pueden tener una glucemia matutina más o menos parecida, pero una sube 60, 80 puntos después de comer y otra no. Sí, eso hay que tenerlo en cuenta también. Por eso es que necesita sí o sí una evaluación profesional primero para poder orientar lo mejor posible en ese régimen de alimentación y en ese ayuno asociado. Sí, incluso hay ayunos registrados, nosotros hemos hecho muchos ayunos nosotros mismos, experimentales, hay ayunos registrados de hasta 40 días, esto es ayuno de agua, ¿no? Hay tal ayuno de... He escuchado cosas como ayuno de jugo de frutas, voy a ayunar y el ayuno... verde. Por favor, bueno, ayuno es absolutamente 0 calorías químicas ingresadas. Digo químicas porque uno puede hacer un baño de agua caliente, un baño de sol, fricciones, masajes, lo cual agrega calorías al organismo en forma de calorías físicas. Hay ayunos, decía, registrados de 20, 30, 40 días, pero todo esto debe ser hecho con supervisión médica, porque un ayuno mayor a 3 días ya requiere limpieza del intestino, una serie de cosas que para no empezar a reabsorber las heces fecales, porque se detiene el peristaltismo intestinal y todo. Nuestro grupo está preparando un experimento a más gran escala, que se llama Gran Ayuno, como Gran Hermano, y el resultado de eso es una serie de notas técnicas que se llama Biología del Ayuno Terapéutico. Pronto vamos a poder establecer. Si les interesa eso, mándenos conecten con este espacio y desde acá vamos a hacer nosotros esa entrega periódica de datos sobre nuestros ayunos experimentales prolongados con el objetivo de
restablecer la salud de las células y la salud de los órganos y, si tenemos suerte, prolongar nuestra longevidad máxima, ¿no? ¿Qué otra pregunta tenemos? Bueno, lo que preguntan ahora es si existe un rol para la metformina, un rol farmacológico, creo entender, para la metformina en el cáncer, independientemente de su potencial para inhibir la gluconeogénesis o síntesis hepática de novo de la glucosa. Sí, bueno, de hecho, es lo que hablábamos ahorita, que no solamente tiene una doble función, porque en este caso el hecho de bloquear esta gluconeogénesis hepática y aumentar todos los demás con consumo de esta glucosa, ayuda también a controlar esta hiperglucemia que está presente siempre en el síndrome metabólico, en el que justamente se asienta el proceso oncológico. Claro. Pero además este hecho de actuar sobre el grupo mTOR y sobre la empequinasa también produce un efecto antitumoral favorecedor en el proceso oncológico. Sí, es interesante que ese grupo, lo pueden googlear, es mTOR, Thor como Thor, pero sin la H, ¿no? Como el dios, el dios nórdico. Este mTOR es como una especie de, es un complejo molecular que sensa el grado de competencia energética de la célula. Entonces, lo cual significa, y esto es lo que responde a la pregunta, que existe absolutamente un eje no glucídico para la metformina. La metformina es una droga cuya diana es el mTOR y es precisamente entonces este otro costado del uso farmacológico de la metformina lo que nos resulta tan interesante, porque como decíamos antes, de hecho este efecto oncolítico o preservador de la metformina en cuanto al cáncer se da en pacientes, no se da en pacientes diabéticos que usan otros hipoglucemiantes orales. Es decir, no hay tal cosa como las otras, la fibronida, claro, si las sulfonilureas o lo que fuera, no tienen este potencial anticanceroso que la metformina sí tienen, a pesar de que son capaces de deprimir la glucemia, la glucosa circulante, ¿no? ¿Hay alguna otra? La pregunta dice, ¿qué opinamos de ayunos, digo yo, de 16 horas diarias para prediabéticos? Pues ya establecimos que eso no es un ayuno, es una restricción calórica. Es donde se llama Time Restricted Eating en inglés, es una alimentación restringida en el tiempo. Claramente es mejor como truco que comer todo el tiempo como un hámster, o como ¿cómo son las ardillas que guardan comida acá? Un hámster. Sí, lo que pasa es que hay que ver después cómo sale de ese ayuno y qué cantidad ingiere en el ayuno, porque entonces si ingiere, hace 16 horas de ayuno, pero ingiere una gran cantidad, la demanda de insulina va a ser mucho mayor. Sí, yo igual creo que tenemos que ponernos de acuerdo semánticamente, no llamar ayuno a una restricción calórica que no detone la autofagia. ¿Cómo sabemos que 16 horas de no comer, llamémosle inedia, 16 horas de no comer no detona la autofagia? Porque no alcanza, salvo que uno haga un esfuerzo enorme físico, un enorme desgaste, no alcanzan 16 horas de no comer habiendo comido para agotar el glucógeno, este polímero de glucosa que es la reserva intermedia, que no es la grasa, pero tampoco es la glucosa, que es un monómero. Es un acúmulo rápidamente utilizable, está en el hígado, y los músculos, etcétera, para proveer de monedas de glucosa cuando todavía estamos sin comer. Pero hasta que uno no agota el glucógeno, los depósitos, las reservas de glucógeno, no comienza el proceso de consumir las reservas más profundas, con lo cual no comienza la autofagia, que recién empieza a las 24 horas, 36 horas, ¿no? Así que bueno, la respuesta es: un poco de restricción, por supuesto, es mejor que comer todo el tiempo como un hámster, pero eso no es ayuno. ¿Qué más? Lo que nos preguntan ahora es cómo tratar el hígado graso, técnicamente se llama esteatosis hepática, cómo tratar el hígado graso para no tener justamente diabetes, bueno, es interesante, porque ahora van a escuchar algo más o menos sorprendente, porque resulta que el hígado graso no tiene nada que ver con la grasa. Durante mucho tiempo hemos estado tratando también las hiperlipemias con restricción de grasa y no de hidratos, y cuando los hidratos sobran, cómo se acumulan en forma de grasa. Claro. Entonces, la utilización de estas grasas, que de todas maneras no solamente estamos ingiriendo, sino que también el organismo las va a fabricar naturalmente, no se consume. Claro. Y por eso sí, con muy buen criterio, muchos médicos han orientado la caminata, el ejercicio, para gastar eso que... Para gastar y lógicamente, porque la idea es gastarlo. Y la metformina también
tiene un efecto sobre esto, porque también Interesante. actúa sobre el metabolismo de los lípidos. Sí, ¿tú te acuerdas? En los años 80 en Cuba había un mito médico y folclórico, ciertamente, que la hepatitis aguda se curaba con 45 días de reposo absoluto, compa, tapado hasta acá, y tomar, ahora escuchen esto, guarapo, para el que no conoce, que es casi nadie, es jugo de caña, la caña de azúcar recién exprimida. Piensen ustedes que el guarapo después, que de hecho es muy sabroso, el guarapo después se cocina, etcétera, se va condensando y lo que queda ahí es una pasta que eventualmente es el azúcar de mesa, la sacarosa, ¿no? Óyeme, invariablemente el resultado de esa terapia, el tratamiento de la hepatitis, de la enfermedad que muchas veces era viral, terminaba con una esteatosis hepática. Una esteatosis hepática galopando. Bueno, nosotros descubrimos con Dari es mi compañera hace 25 años, y es una experta en terapia física, ella es la responsable del Qigong en nuestro centro de terapia metabólica, que como les decíamos es una forma de medicina no farmacológica, y con Dari hicimos, en combinación con varios médicos amigos nuestros, el doctor Prado, el doctor Díaz Mastelari en Cuba, organizamos un sistema para tratar la hepatitis, que era muy común, una enfermedad viral que ataca el hígado, muy común en Cuba, de manera completamente diferente, con una dieta completamente diferente, excluyendo los azúcares, haciendo ejercicios, de hecho, ciertos ejercicios especiales, del tipo de estilo de Tai Chi Chuan, una estimulación energética, y con la estimulación de algunos puntos de acupuntura que tenían que ver con sacar lo que en la narrativa china tan elegante de la medicina tradicional china se llamaba el calor en el hígado, calor y humedad en el hígado de la vesícula biliar, a través de meridianos. Esto no, estoy echando espuma por la boca, esto no es muy congruente, no se explica muy bien por qué es que las maniobras energéticas de la medicina china funcionan, pero funcionan. Hay mucha documentación ya sistematizada, randomizada y controlada de que funciona, aunque nos falta una explicación mecanística. Pero el hecho es que ciertamente la esteatosis hepática la tratamos con ejercicios y con acupuntura y con una cierta dieta que excluye, al contrario, excluye los azúcares. Claramente el hidrato y garantiza el aporte de grasas de buena calidad en dependencia siempre del gasto. Por eso es que una vez más el tratamiento higieno-dietético tiene el primer escalón de tratamiento. Claro que sí. Óyeme, Vicky, ha sido un gusto tenerte por acá. Me has hecho recordar incluso las cosas de nuestra patria y ya te invitaré a comer un puerco con algo que no tenga carne de puerco, pero sin guarapo, ¿ok? Sin guarapo. Compa, muchísimas gracias. Un gusto tenerte, hermano. Gracias. Aku tuyuran mutivu ulur sulit.